mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos. Bueno, quisiera que ordenáramos algunas cosas en nuestras mentes y en nuestros corazones y que lo hagamos a través de la palabra del Señor. Lo digo porque durante algún tiempo he escuchado varias personas, no pocas personas, varias personas que de pronto, por la debilidad del corazón que todos compartimos, ustedes saben que todos nosotros
fuimos sujetados por Dios en desobediencia, pero para que Él tenga de todos nosotros misericordia. Frente a las manifestaciones de debilidad o de muchas circunstancias de nuestro corazón, he notado que a gran parte del pueblo, no digo que todo el pueblo, pero sí lo he escuchado de muchas personas que han entrado en desánimo al ver las incapacidades de su corazón para seguir al Señor. Y entonces he escuchado comentarios como ¿para qué lloro si todavía tengo esta o aquella debilidad? ¿O para qué voy a la palabra si de todas maneras mi estilo de vida no está de acuerdo a lo que yo estoy leyendo? ¿O para qué me voy a congregar? ¿O para qué voy a estar ahí con el Señor orando, buscando su palabra o congregándome? Pero quisiera que en esta mañana pudiéramos ordenar esos pensamientos a través de la palabra de Dios. Porque dentro de las cosas del Señor no se trata de lo que yo pienso, de lo que yo opino, de lo que a mí se me ocurre en mi corazón, sino que nuestros pensamientos y nuestro ser tiene que ser alineado con la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora, ¿sí? Pedimos al Señor que nos dé el tiempo para esto, porque necesitamos alinear nuestro corazón a través de la palabra. Y hay dos temas específicos que quisiera tocar con ustedes que tienen que ver con la oración y con la búsqueda de la palabra del Señor. A pesar de que hayan debilidades, fragilidades en nuestro corazón, aunque tengamos problemas en nuestras familias, aunque estemos viviendo situaciones muy difíciles, muy adversas en nuestras vidas, nosotros debemos ser un pueblo que esté frecuentando las Escrituras y que no puede cesar de orar y de clamar delante del Señor. ¿Por qué? Porque son principios, son mandamientos del Señor y lo vamos a ver a través de las Escrituras. Vamos a hablar acerca de la oración. Miremos Lucas en el capítulo 18 del versículo 8. Alguien que lo quiera leer bien fuerte, por favor. Se quiere poner en pie y lo lee bien fuerte para la congregación. Muy bien. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Muy bien. La parábola empieza diciendo que Dios refirió esa parábola frente a la necesidad de ¿qué? De orar. ¿Cada cuánto? Siempre, dice, es la necesidad de orar sin desmayar. Porque hay muchas situaciones difíciles que se presentan en nuestras vidas. La vida con el Señor tiene muchos enemigos. Hay muchas cosas que se levantan para sacarnos de los caminos del Señor. Sin embargo, el Señor declaró que en medio de todas esas situaciones que nosotros vivimos, necesitamos orar sin desmayar. Y ahí declara cuánto más no hará justicia a Dios a aquellos que claman a Él. ¿Cada cuánto? De día y de noche. Pero existe el riesgo, como el Señor lo declaró ahí, de que el corazón se empiece a apagar y que aún teniendo posibilidades en el Señor, porque la Escritura declara en Apocalipsis, en el capítulo 3, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hay una puerta abierta en los cielos, la cual nadie puede cerrar. Él dijo, he abierto una puerta la cual nadie puede cerrar. Hay una posibilidad del Señor para mi vida. ¿Cada cuánto? Todo el tiempo hay una puerta de Dios abierta para mí. Hasta el tiempo en que el Señor arrebate su iglesia, hay una puerta abierta en los cielos para mi vida. Por eso dice ahí, yo no puedo dejar de buscar al Señor y tengo que hacerlo sin desmayar, porque existe el riesgo de que cuando el Señor venga por su iglesia, el corazón se haya apagado, de tal manera que ya no haya fe en esos corazones. ¿Se dan cuenta? Porque dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Teniendo una puerta de esperanza abierta para nosotros, existe el riesgo de que el corazón empiece a apagarse y apagarse y apagarse y dejemos de ver las posibilidades tan grandes que el Señor tiene para nosotros. ¿Cada cuánto? Siempre, siempre. Por eso declara la parábola, es la necesidad de orar sin
desmayar. ¿Cada cuánto? ¿Cómo dice el texto? Sin desmayar. Y el versículo 7 dice, clamando cada cuánto. De día. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 6:6. Matías. Bien, en alguna ocasión Jesús enseña esta oración a los discípulos, que es la oración del Padre Nuestro, y empieza a enseñarles cómo ellos deben orar y les dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará en público. Los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar. Si no fuera necesaria la oración para el pueblo, pues Jesús les hubiera dicho, no se preocupen por eso no es necesario. Sí, pero cuando ellos le preguntaron al Señor, le dijeron que les enseñara a orar, que aparece en varios textos, en todos los evangelios creo que aparece esta oración. Jesús les dice, cuando ustedes oren, oren así. Si Jesús mismo les enseñó a orar a los discípulos, debe ser porque la oración es muy importante para la iglesia, porque es una enseñanza de Jesús para su gente, para sus discípulos, para su pueblo. Y ahí les está declarando, cuando ustedes oren, entren en su aposento. Este es un encuentro de ustedes con Dios. Es algo que el Señor quiere hacer en sus vidas. Es una obra que Dios va a hacer a través de la comunión íntima que ustedes tienen con el Señor. Y el Padre que ve lo que ustedes hacen en secreto, los va a recompensar en público. O sea, el resultado de mi oración, de mi relación con el Señor, de mi comunión íntima con Dios, se va a ver reflejado en público cuando se manifieste sobre mí el fruto del Espíritu de Dios. Se va a hacer evidente la relación íntima que yo tengo con el Señor. Por eso dice, y Dios que ve lo que tú estás haciendo en secreto, te recompensará en público. Y si el Señor le enseñó a orar a los discípulos, creo que debemos tener en cuenta que toda enseñanza que sale de la boca de Dios es muy importante para mí. La palabra declara, escucharé lo que hablará Jehová el Señor, porque hablará paz a sus siervos y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Yo necesito ser cada día alineado en la presencia del Señor. Mis pensamientos, mi corazón, mis emociones deben estar en el secreto con Dios, para que el Señor les dé dirección, para que el Señor esparza las tinieblas de mi corazón, para que Él me dé guía todo el tiempo. Yo necesito guía del Señor. Y eso el Señor me lo va a dar ¿en dónde? En el secreto, en intimidad con Él. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y Él que ve lo que se hace en secreto, te recompensará en público. Efesios 6:18. Vamos a acompañar esta enseñanza de muchas citas bíblicas. Muchas citas para que usted entienda, todos entendamos la gran necesidad que tenemos de estar orando constantemente delante del Señor. ¿Qué dice Efesios 6:18? Dice, alguien que lo quiera leer, por favor. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. ¿Orando cada cuánto? Dice, orando en todo tiempo, y dice, y velando. O sea, tengo que ser cuidadoso de que eso se esté dando en mi vida de una manera constante, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Colosenses 1:9. Bien, el apóstol está hablando de que cuando ellos se enteraron de que ese pueblo había recibido la palabra del Señor, o que ese grupo de personas había recibido la palabra de Dios,
¿Qué hicieron a partir de ese momento? No cesamos de orar por ustedes. La predicación de la palabra, la palabra que nosotros le compartimos a las personas, a nuestra familia, los amigos, los compañeros de trabajo, después debe ser regado con mucha oración para que Dios dé entendimiento a esas vidas de la palabra que usted sembró en esos corazones. Puede ser, ¿cuánto Dios va a tardar en atraer a una persona a sus caminos? Yo no lo sé. Yo no puedo decir, esto tiene que ser en un mes, en 2 meses, que esta persona tiene que llegar a Cristo. En mi vida particularmente, cuando yo conocí los caminos del Señor, empecé a orar por mi familia, con una lista en la mano, apunté a toda mi familia ahí y permanecía muchas horas orando, muchas horas. Yo conocí del Señor en el 95. Muchas horas permanecía orando. En ese tiempo no vi que mi familia llegara al Señor, pero hubo un tiempo en que empezó mi familia a llegar a Dios. Aquí tengo parte de mi familia. ¿En qué año llegaron ustedes, familia? ¿En qué año? 2007. Yo empecé a orar por ellos en el 95. Yo oré por ustedes en el 95. En el 95 y llegaron en el 2007. 12 añitos. Y entre las personas por las que estuve orando estuvo mi esposa. Mi esposa que se apartó del Señor en el 96 y volvió a los caminos del Señor, o mejor, el Señor la volvió a traer en el 2004. Fueron 8 años orando por mi esposa. Pero por eso el apóstol declara, desde que oímos que ustedes están escuchando las cosas del Señor, no cesamos de orar por ustedes y de dar gracias. Y pedimos al Señor, y ahí declara que es lo que ellos están pidiendo, para que sea sembrado en esos corazones. Usted no puede desmayar frente a la oración, frente a la intercesión por las personas que lo rodean. Que usted ora 2 semanas y no ha pasado nada. Yo oré 12 años, hermanos, 12 años, gloria a Dios, porque aquí está parte de mi familia, mis 2 tías, mis 2 primas, hay otra tía en otro lugar que está buscando al Señor, mi mamá también llegó al Señor, ¿sí? No podemos desmayar de orar. Aquí declara, la predicación de la palabra tiene que ir regada, ¿por qué? Por la oración. No cesamos de dar gracias por ustedes, no cesamos de clamar al Señor por sus vidas. Cuando usted comparta la palabra del Señor a una persona, después váyase al secreto y esté colocando esa vida delante del Señor constantemente. ¿En qué momentos va a parar? Dice ahí el apóstol Pablo que no cesamos, ¿sí? Muy bien. Primera de Tesalonicenses 5:17. Este es uno de los textos larguísimos de la palabra del Señor. ¿Qué dice? Orad sin cesar. Muy cortico, pero nos está declarando que cada cuánto tenemos que orar. Orad sin cesar, orad sin descanso. Primera de Timoteo 2:8. Que oren ¿en dónde? En todo lugar, todo lugar es propicio para buscar al Señor. El Señor dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento, ¿sí? Pero aquí me está diciendo que nosotros debemos orar en todo lugar, o sea, esa posición de entrar en el secreto con el Señor puede ser más bien una posición de mi oración personal con el Señor, ¿sí? Pero declara la palabra que yo lo puedo hacer en todo lugar. Donde nosotros estemos en la calle podemos estar orando, mientras vamos en un transporte podemos estar orando, mientras estamos en nuestras casas,
cuando estamos en la iglesia, cuando vamos a algún lugar, podemos estar bendiciendo los lugares. Le quiero recordar que Mateo declara que el pueblo del Señor es sal y es luz para la tierra. Y donde está un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, allí hay gran bendición, gran bendición. Y sé que ustedes dan testimonio conmigo de que aún en algunas ocasiones hemos entrado a lugares, una cafetería, un almacén, y eso está solo, ese día no han vendido nada, no ha pasado nada, y cuando usted llegó empezó a entrar la gente, el negocio empezó a ser bendecido, Dios empezó a hacer cosas bonitas, el ambiente se tornó diferente. Porque es que el pueblo del Señor, es verdad, la Escritura declara, es sal y es luz para el mundo. ¿Sí? Y el apóstol está declarando aquí que ustedes, ¿en dónde deben orar? En todo lugar. Salmo 55, del 16 al 17. En cuanto a mí, a Dios clamaré, ¿y Él qué? Me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Nosotros por eso no podemos dejar de buscar a nuestro Señor. No podemos permitir que el corazón se llene de desánimo como para decir, yo ya no voy a orar. Porque nosotros hemos considerado como mandamientos los que aparecen en Éxodo capítulo 20. No matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero estas cosas que el Señor las está declarando acá, las está declarando como mandamientos suyos. Él no está diciendo, si tú quieres. Es un mandato del Señor. La oración vivifica nuestras vidas. Y en los momentos más difíciles de nuestros corazones, de nuestras vidas, es donde más debemos buscar al Señor. Porque si no, el corazón se empieza a llenar de desánimo y empieza a apartarse y se va endureciendo, se va apagando, se va contristando y va perdiendo fe. Por eso Jesús dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Cuántos de ustedes le han dicho a otros o cuántas veces le han dicho a ustedes, ¿y usted para qué ora? Si usted mire lo que está haciendo, si usted dijo tal cosa el otro día, si mire las situaciones que se están evidenciando. ¿Alguno de ustedes lo ha dicho? ¿Sí? Levante la mano el que le ha dicho eso a otro. Ok, bueno, entonces hoy nos vamos a arrepentir de eso, ¿listo? Nosotros no podemos decirle a una persona que no ore cuando el Señor le está diciendo que tiene que orar sin cesar. En alguna ocasión, si ustedes han leído un texto que está en Mateo 23, 23, el Señor se dirige a los escribas y a los fariseos y les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que diezman la menta, el comino y el enebro, y dejaron lo principal de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. De entrada les está diciendo que ellos son ¿qué? Hipócritas. Tal vez si fuera uno de nosotros le diríamos, ¿para qué diezma? ¿O para qué hace eso si usted es un hipócrita? Pero el Señor no les dijo eso. Les dijo, esto era necesario hacer. Practicar la misericordia, la justicia y la fe sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué Jesús no les dijo, ¿y para qué tienen ustedes esa práctica? ¿Por qué no la suspenden? Porque Dios había declarado que eso se debía hacer y Jesús no iba a contradecir la palabra de Dios. Se estaría contradiciendo a sí mismo. Si yo le digo a una persona, ¿usted para qué ora? Pues si soy un creyente, yo entiendo el por qué la persona ora y debe orar. Yo no le puedo quitar la oración a la gente, no le puedo estimular a dejar de orar. Por el contrario, yo debo animarlo a que siga orando, a que siga buscando al Señor, pero practicando la misericordia, la justicia y la fe. ¿Se dan cuenta? El problema no está en la oración.
El Señor jamás ha recriminado la oración. Lo que el Señor está demandando o está diciendo que debe despojarse de nuestras vidas es la maldad, es el pecado, pero no la oración. Yo escucho a algunas personas que dicen, yo antes oraba 4 y 5 horas, pero yo ya no hago eso. Yo entendí que esas 4 y 5 horas fueron en la carne. Pues yo no conocía muchas cosas de Dios cuando empecé en la vida con el Señor. Y oraba 4 y 5 horas. Y a veces oraba más. A veces empezaba a orar 8, 9 de la noche y eran las 6 de la mañana y estaba ahí orando. Y entre mis oraciones estaba mi familia. Y mi familia ha llegado a los pies de Cristo. Yo no podría decir que oré en la carne. Fue una oración que yo levanté al Señor y el Señor la escuchó. Y es obvio que he tenido situaciones fuertes en mi vida, con mi carácter, con mi debilidad, pero eso el Señor me ha ayudado a corregirlo en el caminar. Era necesario corregirme en mi caminar sin dejar de hacer aquello. Porque si yo le digo a una persona, ¿y usted para qué ora? ¿Y usted para qué lee la Biblia? ¿Y porque yo le voy a decir eso? Si Dios le está diciendo, orad sin cesar. ¿Se dan cuenta? Tenga cuidado de que sus palabras no vayan a desanimar a un creyente. Porque la palabra del Señor, dice, es para ayudarnos, para edificarnos, para consolarnos, para motivarnos a seguir adelante, no para que una persona se aparte de los caminos del Señor. Y qué bendición es orar cuando nosotros estamos todo el tiempo. Pero hay momentos donde uno está en tanta perturbación espiritual que uno no percibe, está aturdido y pone esos tiempos delante del Señor y como en el transcurso del día uno va sintiendo que el corazón entró en paz, entró en reposo, ya ve con más claridad las situaciones, empieza a tener dirección de cómo voy a conducirme, de cómo voy a lidiar con los problemas que se me van presentando cada día. Este pueblo no puede dejar de orar, lo dice Dios. Orad sin ¿qué? Sin cesar. Orad sin cesar, orando en todo lugar. El salmista acaba de declarar, si usted lee los salmos, hay muchos salmos que declara, invocaré yo al Señor. De madrugada, aquí dice en la tarde, menciona en mediodía, en todo momento estar invocando, estar buscando a mi Señor. ¿Sí? ¿Qué posición debemos nosotros tener al orar? Vamos a leer unos textos. Primera de Timoteo 2:8. Ok, lo mencionamos ahorita. Quiero que oren en todo tiempo, pero hay que tener una actitud correcta al orar. Y ahí declara, no podemos orar ¿cómo? Orando sin ira ni contienda. Reforcemos este texto con lo que declara Mateo en el capítulo 5, del 23. Muy bien, en 1 Timoteo declara que debemos orar en todo tiempo y levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y en Mateo capítulo 5 dice que cuando yo traigo mi ofrenda al altar y me acuerdo, el Señor me trae al corazón que alguien tiene algo contra mí, que mi hermano tiene algo contra mí, entonces voy y me reconcilio con mi hermano. O sea, mi corazón debe estar en paz siempre, en todo momento delante del Señor. Y yo no puedo acercarme a Dios teniendo situaciones que están por resolverse y hacer de cuenta que no está pasando nada. ¿Sí? Lo que el Señor quiere es que yo vaya, busque a la gente con la que tengo diferencias. Que yo no permita que esas cargas se levanten en mi vida. La oración del Padre Nuestro declara, perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se dan cuenta que el Señor no dijo, y cuando tú traigas la ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no vuelvas? ¿Qué está diciendo el Señor? Deja tu ofrenda ahí. No te la lleves, deja tu ofrenda ahí. Ve y reconcíliate, soluciona tu problema y luego vuelves. ¿Listo?
Y luego vuelves y nos deleitamos y yo voy a ministrar tu vida y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero tú no puedes dejar esa puerta abierta de rencor y de odio en tu corazón. Tú no puedes estar por el mundo hiriendo a la gente y después como si nada hubiera pasado. Tú no puedes llenarte de orgullo y de altivez como para no acercarte a una persona y reconocer que tú fallaste y decirle, mira, perdóname. Dios quiere que nos movamos de acuerdo al mundo de su espíritu. Y cuando una persona tiene odios y rencor en su corazón, el diablo se enseñorea sobre ella. Va a empezar a escuchar voces demoníacas, va a tener tropiezo en su caminar y en muchas ocasiones hasta la parte económica se va a ver afectada. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios y vivimos llenos de rencor, llenos de ira, con contiendas con los demás, porque esos son los hijos del diablo. Aquí son los hijos de Dios. Y el Señor sabe que en nuestro corazón se levantan cosas horribles. Pero ¿qué está diciendo Dios? Deja allí tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano y regresas. ¿Se dan cuenta? No le está diciendo, dejemos las cosas así y no vuelva. Si usted no va a hacer eso, no vuelva. No, Él está diciendo soluciona tu problema. Que es una de las cosas que constantemente tenemos que estar haciendo nosotros. Cada vez que tenemos roces, ¿y cada cuánto tenemos roces? ¿Hay alguien aquí que no tenga roces? Con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, con su familia. ¿Alguien nunca ha tenido un roce? ¿Todos los hemos tenido? Sí. Bueno, podemos reconciliarnos y después volver al Señor. Y Él va a estar ahí para escucharme. Y cuando yo voy a reconciliarme, el Señor va conmigo y me va a ayudar, va a poner palabras sabias para que yo pueda pedir perdón y restaurar esa relación. Marcos 11 del 22 al 26. Bueno, hay dos cosas que menciona ahí que deben suceder mientras yo estoy orando. ¿Cómo debo orar? Dice ahí. Con fe, creyendo. Nosotros no nos estamos acercando a un Dios ni de piedra, ni de palo. Es un Dios que nos hizo conforme a su imagen, a su semejanza. Es un Dios que está escuchando mi oración y eso es lo que yo debo creer. Yo me estoy acercando a un Dios vivo con el que puedo establecer un diálogo y que está escuchando mi oración. Uno de los grandes regalos que el Señor nos hace es la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la Escritura declara en Romanos, ¿qué he de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios nos va a enseñar a orar y nos va a enseñar a orar con fe y nos va a enseñar a pedir. Porque cuando nosotros nos dan carta abierta para pedir cualquier cantidad de cosas pudiéramos pedir. Pero creo que el Espíritu de Dios me va a guiar para que mis oraciones sean correctas delante del Señor. Por eso dice Romanos en el capítulo 8, ¿qué he de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a orar creyendo en que eso que estamos clamando el Señor lo va a responder a nuestras vidas. ¿Y qué otra cosa debe suceder en la oración? Mientras estamos orando, debemos ¿qué? Perdonar a las personas que nos han ofendido. En este caminar diario se levantan muchas ofensas, muchas cosas difíciles y hay algunas cosas que, son ofensivas porque nosotros las hacemos ofensivas. Pero hay personitas que dicen algo que no pretendían herirnos, pero a nosotros nos lastimaron por la cantidad de heridas que tenemos en el corazón. ¿Y usted por qué dijo eso? ¿Usted por qué? Pero es que cuando usted me dijo levantó la ceja, o sea, usted está diciendo una cosa, pero por dentro está pensando otra, ¿sí o no? Dígame la verdad. Y a veces nos herimos hasta solitos sin que
que nadie, por eso en oración ponemos todo eso delante del Señor para que nuestro corazón pueda entrar en reposo. Hebreos capítulo 11, versículo 6 declara que que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca al Señor es necesario que crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Mateo 5:44. Debemos también orar ¿por quién? Por nuestros enemigos, por los que nos ultrajan y nos persiguen. Hay gente que usted en este momento la puede ver como su enemigo número uno, pero si nos acercamos al Señor creyendo que Dios puede hacer un milagro en esa vida, un día ese enemigo va a ser mi hermano en Cristo. ¿Sí? Judas 1:20. Orando en el Espíritu, y apoyémoslo con Romanos 8, 26 y 27. Ahí tenemos muchas citas que estudiar esta semana. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. En Judas 1:20 menciona orando en el Espíritu. Aquí dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Pero quién nos ayuda? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. En Corintios, en el capítulo 2, habla acerca del Espíritu y dice que Él conoce lo profundo de Dios y de que esas cosas profundas del Señor las puede revelar a nuestro corazón. Y el Señor ha sellado a su pueblo, a sus hijos, con el Espíritu Santo. Por eso dice, tenemos el Espíritu de Dios por medio del cual podemos clamar que Él es nuestro Abba Padre. Y es el Espíritu de Dios morando en nosotros que nos enseña lo que el Señor prometió a través de los profetas, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros crea que el Señor nos va a ayudar por su Espíritu a levantar intercesiones muy poderosas por nuestra familia, por nuestra ciudad, por nuestras vidas, por asuntos que debemos resolver en nuestros corazones. Amén. Miremos qué no puede pasar en medio de la oración. Mateo 6:5. ¿Qué no puede pasar? Orar para ser vistos por los hombres. El Señor nos llamó a tener una relación íntima con cada uno de nosotros. Y es una relación que va a ir creciendo, creciendo, como lo declara el proverbio. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero esa vida yo la vivo para Él. La vida espiritual no es algo que se pueda improvisar, no es algo que se pueda fingir, porque la Escritura declara que las cosas ocultas van a ser manifiestas. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Por eso yo no puedo llevar una vida espiritual aparentando, porque tarde que temprano, de todas maneras, se va a evidenciar realmente quién soy yo. Yo no tengo que rendirle cuentas a un hombre de mi vida espiritual y nadie tiene que rendirme cuentas de su vida espiritual. No nos podemos basar por lo que ven nuestros ojos. Yo he visto muchas personas que aparentemente en medio de la alabanza o en medio de la oración están con los ojos abiertos, están contando las lámparas que hay en este lugar, cuántas son, cuántos cuadritos tiene, cuántas bolitas, todo eso.
Uno cree que ellos están muy distraídos y que no están recibiendo del Señor. Pero después tiene uno diálogos con esas personas y le dicen, mire, cuando usted compartió tal palabra, usted dijo esto, esto y esto y esto. O mientras estábamos en ese momento de adoración, el Señor me regaló una visión. El Señor me regaló una experiencia con Él. Yo empecé a sentir como un cosquilleo, yo empecé a sentir el fuego del Espíritu Santo en ese lugar. Esa persona ante mis ojos aparentemente no es espiritual. Porque uno pensaría que el espiritual tiene una posición X o Y mientras está en la congregación. Y a nosotros el ojo nos engaña demasiado. Una vida no se prueba por esas cosas. Lo que prueba la casa, ¿sabe qué es? Lo que declara Lucas capítulo 6, que la casa que se edifica sobre la roca, después vienen vientos y vienen ríos y golpean con ímpetu contra aquella casa. Usted sabe dónde salen a luz los verdaderos cristianos, los hombres y las mujeres de Dios, en los tiempos de la prueba. Ahí es donde uno se da cuenta quién es quién en las cosas de Dios. Por eso no podemos basarnos en que esta persona ora muy lindo, como cierra los ojitos de preciosos. Cuando levanta las manos parece un ángel del Señor. Esperemos, porque lo que prueba la casa realmente son los vientos, son los ríos. No nos basemos en eso. Y tampoco quiera aparentar su vida espiritual. No tome posiciones aparentemente espirituales para demostrarle a la gente que usted sí está buscando al Señor, porque usted no le tiene que rendir cuentas a nadie. Su vida espiritual, usted le tiene que rendir cuentas es al Señor. Él es el que escudriña su mente, su corazón, sus pensamientos. Él conoce su entrar, conoce su salir. ¿Qué vamos a aparentar nosotros, hermanos? Por eso dice ahí, cuando tú ores, no lo hagas para ser vistos por los hombres. ¿Sí? Leamos ahí mismo el versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones. Ellos piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando me acerco al Señor, me estoy acercando al Dios vivo. Yo puedo establecer un diálogo con Dios. Puedo derramar mi corazón delante de Él, no de una manera como programada. No usando vanas repeticiones, yo puedo charlar con el Señor lo que me está afligiendo, lo que me gusta, lo que no me gusta. Ahí lo leímos en otros textos, perdonando, colocando mis cargas delante del Señor. No es entrar ahí como a repetir y a repetir. No, yo estoy entrando en relación con un ser que me está entendiendo, que me está prestando atención. La Escritura declara que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Él me está poniendo cuidado. Cuando usted ore, sepa, el Señor le está poniendo cuidado. ¿Por qué me voy a poner a repetir cosas que ni siquiera yo me acuerdo de lo que estoy diciendo? No, Él me está escuchando, Él me está prestando atención. Lucas 18:11 sigamos leyendo hasta el 14. Dentro de las cosas que no deben suceder en la oración está, ¿qué fue lo que hizo el publicano, el fariseo? Estaba orando consigo mismo, o sea, no estaba teniendo un diálogo con el Señor. El Dios de ese fariseo era él mismo y se estaba justificando. Y la palabra del Señor declara que no hay justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque al Señor. Yo no puedo llegar al Señor a decirle a Dios cuán bueno soy. A veces que estamos exponiendo situaciones delante de Dios y le decimos, Señor, mira esa personita lo injusta y yo no le hice nada. Yo tan bueno que soy y mire cómo me trató.
justificándome. Nosotros no podemos justificarnos delante del Señor porque todos nosotros nacimos en una condición de pecadores, eso lo declara la Escritura. No hay justo, ni aun uno. Lo que debemos hacer es más bien pedirle provisión, como lo leímos en los versículos anteriores, para que nosotros podamos dar de lo que el Señor nos está dando en el secreto. Provisión para perdonar, provisión para bendecir, provisión para enmendar el error, provisión para pedir perdón. Qué difícil es pedir perdón. Hasta se le atora a uno aquí como algo cuando le va a decir a la otra persona, no, es que eso, perdóneme, por ahí ya le sale. Es difícil, hermano, la verdad es muy complicado porque nosotros somos muy altivos en nuestro corazón y en el secreto podemos pedir esa provisión para movernos así como el Señor lo quiere. ¿Qué vamos a pedir en oración? Lucas 11 del 9 al 13. Muy bien, dice pedid, buscad y llamar, pero también menciona que esa oración de pedir, buscar y llamar debe tener un objetivo. Estamos pidiendo que, según lo que dice Lucas, el Espíritu Santo. Les voy a dar una cita que ustedes la van a consultar en sus casas, entre muchas citas que hay en la palabra del Señor, pero van a buscar esa y van a entender el por qué el Señor nos está diciendo pidan el Espíritu Santo. Está en 1 Corintios capítulo 2, del versículo 6 al versículo 16. Esta cita ustedes la van a leer en su hogar. Porque el Espíritu de Dios nos enseña lo profundo de Dios, nos lo enseña nuestro corazón. 1 Corintios 2, del 6 al 16, pero esa es para leer en la casa, ¿listo? Muy bien, Romanos 15, del 30 al 32. Estamos diciendo o estamos mencionando las cosas que podemos colocar en oración delante del Señor. Acabamos de mencionar que una de las cosas que podemos pedir es ¿qué? El Espíritu Santo. Muy bien, Él está pidiendo oración ¿por quién? Por Él, o sea, por el siervo de Dios. Nosotros los siervos del Señor debemos estar en sus oraciones de una manera constante. El enemigo ataca las figuras de autoridad en las congregaciones. Y qué difícil es ver caer a un siervo del Señor. Un siervo que se aparta, un siervo que cae en adulterio, un siervo que abandona a su esposa por irse con otra mujer, trae división a un lugar, hiere los corazones y trae mucho desánimo a las vidas, a muchas vidas. Muchos de los que están aquí sentados han recibido demasiado del Señor y son fuertes, ya se han hecho maestros. Otros se han hecho padres, como lo que declara la Escritura, pastorean a otras personitas. Pero dentro del pueblo del Señor tenemos niños. Y no me refiero a los niños de la iglesia infantil, me refiero a las personitas que apenas están empezando en los caminos con el Señor. Tenemos ovejitas recién paridas. Y un golpe a un siervo del Señor, ¿cómo apaga esos corazones? Y cómo esparce la iglesia, la desanima. Por eso ahí dice el apóstol, ustedes cuando oren, oren por mí, por favor.
que yo sea librado de los rebeldes, dice él al compartir las escrituras, pero que también seamos librados de opresiones espirituales. El siervo del Señor en su corazón no es diferente a cualquier persona en medio del pueblo y tiene las mismas luchas que cualquier persona tiene. Las mismas luchas en todas las áreas de su vida, con su familia, en el área económica, en el área sexual. Todas las luchas que usted tiene, también las tengo yo. ¿Sí? Entonces por eso dice él, no dejen de orar por mí. Y hoy les digo a ustedes, no dejen de orar por mí y por el pastor Julián y por las personas que el Señor ha puesto como figuras de autoridad en medio de su iglesia. Santiago 5:14. Listo, Marci. Dentro de lo que podemos hacer en la oración está ¿qué? Orar por los enfermos. Orar por los enfermos. De pronto alguien podría decir, ¿yo para qué voy a orar por esta personita si de todas maneras cuando se sane va a seguir haciendo maldades? ¿Cómo les parece que una vez el Señor llegó a un lugar y había un pozo allí donde los enfermos estaban esperando que un ángel descendiera para mover las aguas, y si ellos entraban en el agua eran sanos? Eso está en Juan capítulo 5. Y el Señor fue el que buscó a ese paralítico para decirle que él lo iba a sanar. Cuando ese paralítico fue sano, el Señor se lo encontró en el templo y le dijo, mira, tú has sido sanado, no peques más. Y ese hombre se molestó en su corazón, y ¿saben qué hizo ese hombre? Fue y lo aventó con los alguaciles y le dijo, ustedes estaban buscando al que me sanó, ustedes lo quieren prender, véalo, allá está. ¿Quién sino Jesús conoce los pensamientos de la gente y conoce sus intenciones? Le quiero preguntar, ¿cuánta gente sanó Jesús? ¿Será que el Señor no sabía que esa gente lo iba a traicionar? ¿Qué parte de ese pueblo lo iba a bofetear? ¿Qué parte de ese pueblo estaba gritando, todo ese pueblo estaba gritando, crucifícale? Si una persona está enferma, nosotros en fe podemos orar por ella, dice ahí, poner las manos sobre ella y que sea el Señor quien decida a quien le da la sanidad y a quien no. Yo no puedo decidir a este sano, a este no sano. ¿Para qué orar por un enfermo si mire que después se va a torcer? No, porque, mire, esto sería entrar como en un pesimismo. Y entraríamos a cortar las arterias de la iglesia. Si el Señor nos está diciendo que oremos en todo tiempo, nos está explicando cómo debemos orar, nos está diciendo por qué debemos orar, ¿por qué nos vamos a negar a hacerlo? Si es Dios el que lo está declarando a través de la palabra, nosotros debemos hacer es conforme a lo que el Señor nos aconseja en las Escrituras. Y cuando vaya a orar por alguien, no lo cuestione, no piense, esta personita debe estar así porque claro, ese estilo de vida que lleva. Porque ese era el estilo de vida de los fariseos. No podían ver un enfermo porque le preguntaban al Señor, ¿y este por qué está así? ¿Por la maldad suya o por la maldad de sus padres? Al ciego que el Señor sanó de nacimiento le decían, ¿y tú que naciste en pecado y nos vas a condenar a nosotros? O sea, siempre una crítica, un juicio hacia la gente. Por favor, dejémosle los juicios a Dios, Él es el juez del universo. Tenemos que dejar de ser tan irrespetuosos con la gente y tan irrespetuosos con el Señor. ¿Dónde dice Dios que le delegó a usted autoridad para juzgar? Y que usted se puede sentar en la silla a decir quién se salva, quién no se salva, quién sanamos, a quién no sanamos, a quién le predicamos y a quién no. Vamos a ser cuidadosos en este tiempo, hermanos, y respetuosos del Señor. Y si Dios dice en la palabra que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Porque ahí dice, podemos orar por las personas que están enfermas y el Señor va a traer bendición a ellos.
¿Qué va a suceder con ellos después de que se sanen? Eso es un asunto entre esa persona y el Señor, no nuestro. Pero sí puede ser que mucha gente decida seguir al Señor en gratitud. ¿Sí? No vamos a ser jueces en este tiempo, por favor. No le escudriñe la mente a nadie. Usted no sabe y no conoce los pensamientos de las personas. ¿Cuántas veces usted se ha equivocado al dar un concepto de alguien? Dígame la verdad. ¿Cuántas veces? Y las personas que usted juzgó, después el Señor las usó para que lo bendijeran a usted, para que lo ayudaran a usted. Y ese que usted decía que no, que ese no, y ese fue el que terminó dándole la mano, el único que le dio la mano. Por eso este pueblo va a aprender a ser respetuoso de Dios, muy respetuosos del Señor. El Salmo declara que no se sentó en silla de escarnecedores. Hay un solo juez del universo y es el Señor. Y usted y yo no lo somos. ¿Está claro? Bien. Santiago 5:16. Ahí estamos en Santiago, leamos el versículo 16. Colosenses 1:3. Muy bien, en esas citas menciona la necesidad de orar ¿por quién? Los unos por los otros. Cuando nos enteremos de que una personita está en calamidad, de que está pasando un momento difícil, dice ahí, todos vamos a orar los unos por los otros, para que el Señor mantenga esta llama prendida. ¿Sí? Los unos por los otros. No piense por qué esa persona llegó a esa situación, que es que estaba viviendo un castigo de Dios o no lo está viviendo. Hay gente que está siendo tratada por el Señor, no necesariamente tuvo que haber cometido un pecado, simplemente Dios está tratando esa vida y aquí nos está diciendo el Señor, oremos los unos por los otros. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Bien, menciona acerca de la necesidad de orar por todos los hombres, pero ahí menciona la clase dirigente, dice, orando por ¿quiénes? Por los reyes, por los gobernantes, para que nosotros podamos vivir quieta y reposadamente. Nuestros gobernantes pueden estar llenos de errores, pero el Señor no nos está diciendo que los juzguemos, que critiquemos los errores de nuestros gobernantes, sino que lo que debemos hacer es ¿qué? Orar por ellos, para que el Señor por lo menos nos permita tener paz en esta ciudad, paz en nuestra nación. Filipenses, bueno, mejor, Salmo 122. Dentro de nuestras oraciones, uno de los consejos que el Señor nos da a través de su palabra es que oremos por el pueblo que Él escogió. Sí, Jerusalén fue el pueblo que Dios escogió, es el pueblo que tiene la cobertura de Dios. Cualquier pueblo, cualquier nación que se levante contra esa nación, se va a cumplir una sentencia sobre ella, como lo que declara en Génesis capítulo 12, donde el Señor declaró, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. ¿Sí? Filipenses 4. ¿Qué más podemos pedir? Podemos colocar nuestras peticiones delante del Señor. Todo lo que nos causa de pronto afán o ansiedad, dice el Señor, por nada estén en afán y en ansiedad. Más bien, eso que tienen en el corazón, lo ponen en oración delante de Dios. Vamos a hacer un repasito. ¿Cada cuánto debemos orar? Según Lucas en el capítulo 18, sin desmayar. Vemos que en Mateo capítulo 6 el Señor enseñó a orar, o sea que es necesario para nosotros buscar al Señor. Efesios 6:18, ¿cada cuánto? Orando en todo tiempo. Colosenses 1:9. No cesamos de orar por ustedes, ¿cierto? Los que conocieron la palabra. ¿Cómo debo orar? O sea, ¿qué no debe estar en mi corazón cuando oro? Ni en ira ni contienda. ¿Qué más debe suceder mientras estoy orando? Perdonando. ¿Qué más? Creyendo. No le entendí.
bendiciendo a los que nos ultrajan, ¿cierto? A las personas que nos persiguen. Lo que no puede pasar en la oración, lo que no puede pasar. Orar consigo mismo, orar para que nos vean, usar vanas repeticiones y otra cosita. Justificarme, ¿cierto? Estar justificándome. ¿Qué podemos pedir en oración? El Espíritu Santo. ¿Por quiénes? Por los siervos del Señor. Esa no, por favor, no vayan a olvidar esa, ¿listo? Por favor, no vayan a olvidar esa. Interceder por los siervos de Dios. ¿Qué más? Podemos orar por los enfermos. ¿Por quién? Por los reyes, por los gobernantes, por los enemigos. ¿Qué más declara? Mencionamos a Jerusalén. Si el Señor pone ese sentir en su corazón, usted puede orar por la tierra que el Señor escogió para manifestar su gloria, y puede colocar también mis peticiones, mis peticiones. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Usted le va a volver a decir a alguien, no ore? ¿Y usted para qué ora y le hace así la coreografía y todo? ¿Lo va a hacer? Por favor, no lo vuelva a hacer. Más bien dígale, como Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. La gente que oraba 4 y 5 horas, por favor, necesitamos que ese nivel de oración se vuelva a levantar en medio de la iglesia. Necesitamos gente intercediendo, clamando por estas peticiones que menciona la palabra. Necesitamos que el Señor extienda su misericordia sobre nosotros, que Él ponga fuego en nuestras vidas para que nuestros corazones no se apaguen, porque existe el riesgo de que cuando el Señor venga, ¿qué va a pasar? No haya fe en los corazones. Sí, vemos que es el consejo del Señor. Les voy a dar otras citas, no voy a entrar en muchos detalles porque creo que la misma palabra se va a explicar a sí misma frente a la necesidad de estar consultando la palabra del Señor. Entonces ustedes van a apuntar los textos y los van a profundizar en sus hogares. Solo los vamos a leer, no. Salmo 1, del 1 al... Muy bien. Bienaventurado el varón, que en la ley del Señor está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Josué 1:8. ¿Cuándo se va a apartar la palabra del Señor de mi boca? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Salmo 119, 105. Miremos qué es la palabra del Señor para nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera es mi camino. Recuerden que el Señor dio una profecía diciendo, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Nosotros vimos en medio de oscuridad, las naciones, la tierra está llena de tinieblas, pero Él dio la promesa, mas sobre ti amanecerá el Señor. Y la palabra de Dios es una lámpara que alumbra y me guía en mi caminar. Juan 6:60. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando yo dispongo mi corazón para el Señor, la palabra de Dios va a hacer grandes transformaciones en mi ser interior. Y ayudado por el Espíritu, qué bendición es ver a un pueblo que camina en la palabra del Señor. Sus palabras son espíritu y son vida. Juan 15. ¿Qué hace la palabra de Dios en mi vida? Me limpia, me corrige. El Señor me enseña a través de su palabra. Colosenses 3:16. Bien, ¿cómo debe morar la palabra del Señor en mi vida? Abundantemente, abundantemente. ¿Qué más debe pasar con las escrituras en mi vida? Segunda de Tesalonicenses 3:1. Que la palabra de Dios, ¿qué debe suceder con ella? Que corra, que la palabra del Señor
corra. Y vamos a unir este texto con lo que declara 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Bien, mire esta tremenda recomendación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo y mire a quién pone de testigos el apóstol. ¿A quiénes? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire que es algo tan importante que el apóstol se lo encomendó delante de Dios y del Señor Jesucristo. Porque uno podría llegar a decir lo mismo que mencionamos con la oración. No, yo no le voy a hablar a nadie, y no estoy diciendo que usted ponga una carga en su corazón como para decir que usted tiene que ir allí a predicar, o allí o allá, o a los buses. No. Pero debe entender que el Señor sí está declarando que debemos estar compartiendo la palabra. Usted conoció porque alguien le compartió la palabra, y yo conocí porque alguien me compartió la palabra. Si la persona que me compartió no estaba viviendo en las verdades de Cristo, esa era su responsabilidad con el Señor. Pero la palabra del Señor es la palabra de Dios, y declara: ella es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Un día Dios habló a un profeta por medio de una burra. Yo no sé si esa burra qué tan espiritual era, pero habló porque Dios le dijo: tú vas a hablar, burra. La palabra del Señor tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Y ella va a obrar en los corazones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Señor le está encareciendo a que el apóstol le dice a él: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Nosotros llevamos la semilla en los lugares donde usted esté. Comparta del Señor, en su trabajo, si el Señor le pone a compartir a las personitas que están en la calle, si Dios coloca ese deseo, por favor hágalo, porque el Señor lo está encomendando delante de Dios y del Señor Jesucristo. Hay muchas personas que han llegado a Cristo ni siquiera porque les hayan compartido directamente a ellas. Estaban en algún lugar y escucharon que dos ahí estaban hablando de Cristo. Nosotros, mire, desconocemos el poder tan grande que tienen las Escrituras y que el Señor está declarando aquí. Ella debe sobreabundar en ti, debe morar en abundancia en tu vida, pero también debe correr la palabra del Señor. Porque a alguien, Dios tiene gente a la que le va a poner una semilla en el corazón y que la va a salvar. La palabra del Señor dice que Dios no quiere que la gente se pierda, sino que todos vengan al conocimiento del Señor. ¿Quiénes van a recibir y quiénes no? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero sí le digo, hermano, nosotros no podemos ser indolentes frente al sufrimiento de la gente y frente a la gente que se está perdiendo. Porque si el Padre declara en Juan capítulo 3 que de tal manera Él amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda vida eterna. Nosotros no podemos tener el pensamiento de que a nosotros la gente no nos importa y que el mensaje no se va a difundir. Si al Padre le importa, a usted y a mí nos tienen que importar. Y no somos más grandes que Jesús, que se despojó de su trono y se vino a la tierra a meterse en medio de gente pecadora para salvarla. No podemos ser indiferentes a eso. Y aquí nos está aconsejando el Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Y no lo vamos a hacer ni por vanagloria, ni por ser grandes. No lo vamos a hacer porque este lugar se llene. Aquí no cabe una ciudad. Lo vamos a hacer porque entre la gente el Señor tiene personas a las que va a llamar a su presencia y ellos van a escuchar el mensaje del Señor. En Mateo, en el capítulo 28, Jesús mismo declaró
Vayan y hagan discípulos a las naciones y enséñenles. ¿Qué les iban a enseñar? Estas palabras que él había hablado. Estas palabras que él había hablado. Si Dios no se muestra indolente frente a la gente y Él quiere salvación para las vidas, ¿cómo voy a decir que solo el Señor y yo? Claro, hermanos, es verdad. Es solo el Señor y yo, es verdad, lo mencionamos ahorita. Pero el Señor comisionó. Reposo de Dios no es que usted se aísle de la gente. Porque si no, Pablo no estaba entonces en el reposo de Dios. ¿Por qué Pablo? Vemos las revelaciones tan profundas que el Señor le da a Pablo. Le reveló el evangelio. Cuando dijo Pablo, no, yo me voy a encerrar aquí, yo a nadie más le voy a hablar, el Señor y yo. Hasta el último momento está en prisiones. ¿Y sabe qué dice Pablo? Está escribiendo cartas. Antes de que él muera, está escribiendo cartas a las iglesias y está diciendo, mi día ya está por llegar, yo ya estoy por ser sacrificado, pero tú esfuérzate en esto, tú esfuérzate en esto, tú esfuérzate en esto. Él no está partiendo con amargura, pero está enviando mensajes de salvación a la gente, guiado por el Espíritu Santo. No es que Pablo dijo, ¿qué voy a hacer en esta cárcel? No tengo nada que hacer, escribamos epístolas. Fue Dios el que movió a Pablo. Fue Dios el que movió a Pablo. Y aquí declara, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. La escritura debe ser difundida, no porque yo lo diga, porque Jesús declaró y será predicado este evangelio en todo el mundo. Y aquí lo está diciendo Pablo, y muchas citas, yo solo les estoy dando algunas para apoyar esta enseñanza, para que usted no vaya a decir lo que le dio aquí, ¿qué? Es que porque oremos todo el tiempo, que es que prediquemos la palabra, este muchacho se nos volvió loco. Digo, no hermanos, no. Y por favor, nunca más usted vuelva a atacar a una persona cuando está leyendo la Biblia, y nunca más vuelva a atacar a alguien cuando está orando, argumentándole sus errores o sacándole los chiritos al sol, como decimos nosotros. Usted no es quien para hacer eso, y usted debe motivar a esa persona. Así está bien, muy bien, está bien tus 5 horas de oración, está bien que leas la palabra, muy bien que busques a Dios, pero entonces añádele justicia, misericordia y fe a eso que estás haciendo. Pero no los puedes paralizar, porque estamos cortando las arterias que llevan sangre a la iglesia. La iglesia debe orar, la iglesia debe ser de búsqueda de la escritura. Un día en un lugar Dios iba a desatar un avivamiento y le dijo a esa gente, ustedes van a ser gente de oración y de la palabra. Si son consejos de Dios a través de los profetas, ¿por qué nosotros vamos a aconsejar lo diferente? ¿Quién es usted para aconsejar algo contrario a la palabra? No lo podemos hacer, hermanos. ¿Me comprenden? ¿Sí? No le cortemos la oración a las personas. No le digamos ya no ore, ya no lea la Biblia. ¿Usted para qué se congrega? No, congreguémonos, leemos la Biblia y vamos a orar, pero vamos a ser transformados también. Vamos a ser transformados también, porque si no esto va a ser como un huracán que pasa por la iglesia y va a devastarlo todo. En una ocasión, alguien sembró cizaña en un campo que estaba sembrado con trigo. Y le dijeron al dueño del sembrado, cortamos la cizaña. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo el dueño del campo? No la podemos cortar, porque corremos el riesgo de cortar juntamente con la cizaña el trigo. Corremos el riesgo de desanimar a una persona a tal punto que termine lejos de la presencia de Dios. En mis tiempos, cuando yo empecé con el Señor, a mí me decían que había que orar, que había que leer la Biblia, y hoy por hoy escucho gente que que eso no hay que hacerlo. Que usted para qué ora, que usted para qué lee la Biblia, que usted para qué se congrega. En mis tiempos, hace muchos años, a mí me decían que eso había que hacerlo, que eso me iba a traer mucha bendición, y yo creo que eso es verdad. Y yo creo que eso es verdad.
que Dios trae bendición cuando yo oro, que trae bendición cuando yo leo la palabra, y es obvio que lo voy a hacer en una actitud correcta, es obvio que lo tengo que hacer disponiendo mi corazón para recibir. Ustedes son la sal de la tierra, la luz para el mundo, y esto no es una enseñanza de motivación, eso es lo que declara la Escritura. Cuando yo pienso en sus vidas, yo digo, Dios, aquí hay tanta potencia, Padre. Hay tanta fuerza, hay tanta potencia. Tenemos un liderazgo que a mí particularmente me gusta bastante, me gusta el liderazgo que tenemos aquí. Los siervos de Dios que hay aquí, que sirven a Dios en las células, me parece que es... Yo no conozco otros liderazgos, pero para mí ese liderazgo es uno de los mejores. Es gente incondicional, es gente que se ha dado con todo, es gente que es de día y de noche, es gente que aún de su dinero, de su riqueza saca para sostener a otros. ¿Cómo decirle a este liderazgo, ya no ore, ya no busque la palabra, ya no predique, cuando el Señor mismo está diciendo que sí? Mire, hace 8 días, ¿quiénes fueron a la Plaza de Bolívar al concierto? Hace 8 días pasó algo que fue muy, 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 muy especial. Todos los siervos del Señor son preciosos, pero yo no sé si usted notó lo que yo noté. Todo el cielo estaba nublado. Cuando el pastor Julián salió a orar y él se postró, el cielo se abrió y salió un rayo de luz donde él estaba, y la partecita de adelante no fue toda la plaza de Bolívar, fue solamente el espacio donde él estaba. Oró por un ratico y se volvió a cerrar, no se volvió a abrir en todo el tiempo, no se volvió a abrir. Mire, Dios tiene llamados especiales con gentes y con lugares. Hace muchos años Dios le habló al pastor Julián diciéndole que él era punta de lanza en esta ciudad. Y hace mucho tiempo que Dios ha escogido esta ciudad para hacer cosas preciosas en ella. Mire, hay ciudades, hay lugares en la palabra que tienen un llamado especial. Por ejemplo, en los tiempos de Samuel, el Señor se manifestó en Silo. ¿Por qué en Silo? Porque el Señor declaró en Miqueas capítulo 5, y tú, Belén Efrata, Belén. Porque Jerusalén son designios de Dios, son llamados de Dios con lugares, son llamados de Dios específicos, con lugares y con personas. Las personas que Dios puso como puntas de lanza, como personas claves para desatar algo en un lugar, no las podemos reemplazar por nada, no se pueden reemplazar. Es el hombre de Dios para un lugar. Manizales no es una ciudad anónima. Hay muchos pueblos que si usted me los menciona, yo no los conozco. No sé, no hacen parte del diálogo común de la gente, pero Manizales sí. De esta tierra, por ejemplo, se dice que es la ciudad de las ferias. ¿En dónde? En América. En América. Desde que yo conozco al Señor, el Señor me ha puesto celo por esta ciudad, y yo he clamado, lo que hace que conozco a Dios, he clamado por esta ciudad. Yo no clamo para que el Señor me haga un hombre importante en Manizales. Yo no clamo para que yo sea el líder de Manizales. Yo no estoy clamando para que el Señor traiga la ciudad a este lugar, porque aquí no cabemos, hermano. Mire y verá que aquí no cabe la ciudad. ¿Sí? ¿Por qué estoy orando yo por la ciudad? Porque Dios me puso ese celo por esta tierra. Yo no me inventé un celo por esta tierra. Nadie se pone un celo por una ciudad.
Y menos con tantas peticiones que uno tiene en el corazón. Nadie se pone eso. Cuando Dios afirma a una persona y le pone algo entre ceja y ceja, se lo pone en los pensamientos, se los pone en el corazón y lo afirma y lo apasiona, es algo a lo que un hombre no puede renunciar. No puede renunciar. No estoy buscando ni que el pastor sea famoso, ni que este lugar sea famoso, pero creo que Manizales hace parte muy importante de algo sobrenatural que Dios va a hacer, no solamente en esta tierra, sino en América, en toda América. En el año 2005, estaba en Venezuela. Estaba ministrando en una congregación en Venezuela. Yo no estaba pensando en Manizales, yo no estaba pensando en Colombia, estaba en Venezuela. Estaba orando por el lugarcito donde estábamos compartiendo la palabra y el Señor me dio una visión. Yo vi a Manizales y yo vi al Eje Cafetero como un corazón que brotaba y brotaba sangre y vivificaba todas las partes de Sudamérica y hacia Centroamérica también se extendía. Manizales es un corazón, como un corazón a través del cual Dios quiere transmitir vida. Y eso no es mío, eso es algo de Dios. Dios puso celo en vidas, en la palabra, para plantar esos corazones y hacer conforme a lo que Dios quería. Yo no estoy pensando en las campañas normales de que sanidad y milagros. Yo estoy pensando Padre, tú en esta tierra tienes gente que va a entrar en el reino de Dios, en el reino del Espíritu, y tú no solamente vas a hacerlo a través de mi vida, tú lo vas a hacer a través de este pueblo, lo vas a hacer a través de las diferentes congregaciones de la ciudad, tú lo vas a hacer en colegios, en escuelas, tú vas a usar personas que son llamadas para eso. No es que uno piense como en figurar en el letrero grande. Es un llamado de Dios, es un llamado de Dios. El himno a Manizales lo declara, que Manizales tiene un río de miel corriendo, símbolo del carácter de Cristo, que es una ciudad donde se levantan águilas. Sobre mi frente cruza un águila, a mis pies un río de miel. Arde la vida bellamente en el varón y en la mujer. Yo no me inventé ese himno, yo no me lo inventé. Creo que Dios inspiró a ese hombre para componerlo y para declarar destinos sobre esta tierra. Y también declaró que no solamente se queda aquí, dice, y la patria entera oye la música. Que sale de tu corazón, que sale de tu corazón. La patria entera oye la música. Yo creo que Dios puede hacer algo sobrenatural en esta tierra y no he renunciado a ese sueño y no voy a renunciar jamás. Porque veo muchas cosas que apuntan a eso. Veo muchas cosas que apuntan a eso. Yo no me las inventé. Yo no me inventé abrir los cielos hace 8 días y sacar un rayo de luz sobre estos muchachos y sobre la vida del pastor Julián. Yo no hice eso. Pero cuando yo veo esas cosas y yo digo, Dios está conmigo, no voy a retroceder. Por eso lo que les decía ahorita, todos ustedes tienen que estar orando por nosotros. Si yo veo el respaldo de Dios sobre mi vida, hermanos, no me le doblo a nada ni a nadie. Cuando Dios tiembla mi corazón hacia una cosa, no tengo reversa, hermanos, no tengo reversa. Y se los digo por las experiencias que el Señor me ha dado, por las situaciones que yo he vivido, por las cosas que Dios me ha llevado a hacer. Porque creo que es un celo que Dios puso en mi corazón. No voy a renunciar a lo que Dios ha puesto en mi vida. No voy a renunciar a seguir predicando la palabra. No voy a renunciar a seguir orando. Y lo invito a usted a que tampoco renuncie a eso. ¿Por qué? Porque no lo dice sino el Señor. Por eso les di muchas citas bíblicas, para que no crea que esto es una locura mía. Está en la palabra del Señor.
está en la palabra del Señor. Y creo que sería muy sabio seguir el consejo de Dios a través de las Escrituras. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. ¿Por qué no levantas tu corazón a Dios por un momento? Y si tú en momentos te has sentido desanimado a orar, a buscar la palabra, a dejar de congregarte, vas a renunciar a eso en tu corazón. Y lo vas a hacer. Yo lo inventé, no es que alguien lo dijo, no es que este tiempo. La palabra de Dios es para este tiempo también. Padre, gracias por vivificar a este pueblo con tu poder y con tu gracia. Gracias por afinar estas vidas en el poder de tu Espíritu. Gracias por fortalecer estos corazones, oh Dios. Gracias por vivificar nuestros intercesores. Gracias por vivificar, precioso Dios omnipotente, nuestro pueblo. Todos somos intercesores, bendito Dios omnipotente. La orden de orar por nuestros gobernantes, la orden de orar sin cesar, la orden de orar en todo tiempo es para todos los que hemos venido en esta mañana. Bendito Dios omnipotente, la obra de retener tu palabra, la hora, bendito Dios, de guardar, de atesorar tus palabras en mi corazón, la hora, bendito Dios, de dejarla correr es en este tiempo, porque así lo declara las Escrituras. Padre, declaro en el nombre de Jesús un levantarse de estos corazones con poder, con unción, con autoridad, con vida. Bendito Dios omnipotente, declaro fuerzas nuevas sobre estos corazones. Bendito Dios amado y Padre celestial, todo pensamiento que el enemigo había traído a sus mentes, todo pesimismo, precioso Dios, aún toda amargura, bendito Dios, toda desesperanza, en el nombre de Cristo en esta hora se va por el poder y la unción del Espíritu Santo. Este pueblo recibe impartición de vida para buscar tu rostro, para doblegar nuestro corazón delante de tu presencia, para buscar tu palabra, para hablar tu palabra, tiempo, fuera de tiempo. Bendito Dios omnipotente y Padre celestial, doy gloria a ti por este pueblo. Gracias. Gracias por este pueblo, Señor. Tal vez alguien ha estado desanimado porque ha visto debilidades surgir en su vida, pero yo te digo, hermano, es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. No puedes dejar de buscar al Señor. Este es el tiempo donde más intimidad debes tener, donde más debes ir al secreto, más al secreto, para que el Señor vivifique y purifique tu corazón, para que el Señor borre de ti todas tus maldades, para que el Señor se lleve las tinieblas de tu corazón. Mi Dios alumbrará mis tinieblas, dice el Salmo. Oh, gracias, oh Dios. Vamos, levanta tu voz por un momento y dile a Dios: dame de esas fuerzas nuevas, Señor omnipotente. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí. Vivifícame, vivifícame, vivifícame con tu poder. Vivifícame. Vivifica a tu pueblo, oh Dios, en esta hora. Este pueblo recibe impartición de vida, de poder, de unción. Bendito Rey de Gloria, Dios Todopoderoso. Bendito tú eres. Bendito tú eres. Bendito tú eres. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Gracias por tu palabra. Bendito tú eres. Bendito tú eres. Vivifica, vivifica. Levanta estas vidas. Levanta estos corazones. Levanta estos corazones, oh Dios. Levanta estos corazones. Levanta. Bendito Rey de Gloria. Fuerzas nuevas. Es tu Espíritu tocando estas vidas. Es tu Espíritu llamando. Es tu Espíritu colocando el sentir en nuestros corazones de movernos a hacer lo que tú quieres que hagamos, oh Dios. Tú colocas el sentir por tu Espíritu en cada vida, precioso Dios, en esta hora. En esta hora, en esta hora, en esta hora.
Oh, gracias por tu espíritu. Gracias por tu espíritu. Por un momento levanta tu voz. Vamos, no dejes de clamar. Derrama, derrama tu espíritu en mi corazón. Dame fuerzas nuevas para hacer tu voluntad. Dame fuerzas nuevas, dame fuerzas nuevas. Dame fuerzas nuevas. Recibe fuerzas nuevas del Espíritu en esta hora. Porque las personitas que están enfermas levanten sus manos al Señor. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, cada personita que ha venido con enfermedad está delante de tu presencia. Es el fuego de tu Espíritu Santo trayendo en esta hora sanidad. Declaro sanidad en el nombre de Jesús sobre cada persona que ha venido enferma en esta hora. Sanidad por el poder y la unción de tu Espíritu. Cada persona en este lugar es libre de toda enfermedad. Se va toda enfermedad en el nombre de Jesús. Se va toda enfermedad por el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, precioso Dios, por tu sanidad en estas vidas, por tu sanidad en estos corazones, por tu sanidad en esta hora. Bendito Dios omnipotente, personitas que tenían problemas en sus piernas, en esta hora son sanos por el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Dolor en las piernas se va por el poder de tu Espíritu. Declaro sanidad en las piernas en esta hora. Gracias, oh Dios. Todos están recibiendo tu sanidad, Padre. Gracias por tu sanidad. Especialmente aquellas personas que tienen problemas en sus piernas son sanos por el poder y la unción de tu Espíritu, de tu Espíritu. Gracias, precioso Dios. Gracias por tu sanidad. Gracias por tu sanidad. Gracias por traer consuelo a estas vidas, por traer bálsamo, por traer bendición, por traer refrigerio a cada corazón, precioso Padre omnipotente y Dios de gloria. Bendito tú eres, bendito tú eres. Gracias, 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 gracias. Bendito Dios, te suplicamos en este tiempo que tú nos guíes, amado Dios. Ayúdanos a alinearnos con tu palabra. Pablo, el apóstol, fue un hombre alineado con tu palabra. Te buscó intensamente. Bendito Dios, tuvo revelaciones tan profundas y también tuvo tanto amor por la gente. Precioso Rey de gloria. Pedro, tus discípulos, amado Señor, Timoteo, todos ellos tuvieron una vida devocional, todos ellos tuvieron una vida en secreto, pero tú también los usaste para bendecirnos a nosotros. Bendito Rey de gloria, a través de sus cartas, a través de sus enseñanzas. Es por tu palabra que debemos conducirnos. Este pueblo tiene en su corazón algo que nuestra ciudad necesita. Bendito Dios omnipotente, tu presencia, tu palabra, poder y unción del Espíritu Santo. Clamo para que en este tiempo ninguno de ellos calle tu palabra, ninguno de ellos deje de orar ni de buscar tu rostro. Que nuestro pueblo vaya al secreto para ser edificado, para ser transformado y fortalecido, pero al mismo tiempo como la lámpara que se prende y no se coloca debajo de la cama, sino que se coloca en un lugar alto, donde alumbra a todos los que están en casa. Bendito Señor.
Es tu palabra la que hoy nos ha enseñado, bendito Rey de Gloria. Señor Dios Todopoderoso, no es el celo, no es mi celo, no es el celo de nadie, es tu palabra, precioso Rey de Gloria. Es tu palabra, tu palabra, tu palabra. Vamos, pídele a Dios que te enseñe a conducirte